Hola a todos, hoy nos encontramos con una persona muy especial, nos acompaña el archivista José David Urrego, quien es técnico y tecnólogo de gestión documental del SENA. Está en estos momentos cursando su último semestre del programa profesional de archivística en la Universidad de Antioquia y actualmente tiene 11 años trabajando para el sector privado a nivel nacional en Colombia. Hoy nos va a compartir un poco sobre los retos de las nuevas tecnologías para la archivística. Muchísimas gracias, José David, nuevamente por aceptar la invitación y estar en este espacio, por querer compartirnos este tema que es tan actualizado y tan necesario para todos nosotros. Nelly, no, muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Te busqué para estar en este espacio, participar en plataformas como esta, escenarios como esto que nos ayudan a, yo que soy un profesional emergente, contar una mirada, una visión de los retos que puedo observar hoy en día y que le puedo complementar a que sigamos haciendo agremiación, sigamos hablando de archivística, sigamos trayendo en contexto a las personas. Así que espero nos disfrutemos el espacio, espero sean muy interesantes los aportes que hoy traigo para ustedes y que aquí pueda resumir gran parte de mi experiencia o mi mirada que he tenido en este sentido. Así que Estoy muchas segura gracias, que Nelly. sí. No, gracias a ti. Me siento súper honrada y sé que va a ser un espacio muy productivo. El Así que escenario es todo tuyo. claro que sí. Entonces, Nelly, ve, normalmente me gusta organizar el espacio, entonces planteo que hoy hablemos en tres secciones importantes, que hablemos un poquitico de contexto que nos puede llevar a pensar cuáles son los nuevos retos de las tecnologías para la archivística. Dos, que hablemos de esos retos puntuales que yo he observado durante mi trayectoria, de lo que nos implica hoy estar en el 2024 y hablar de tecnología. Y tercero, tengo una conclusión importante que compartir, que me gustaría también generar debate y conciencia sobre ella y que hablemos un poquitico de ahí, ¿cierto? Entonces, basados en ese orden, lo que quiero presentarles hoy a ustedes, hay un contexto para hablar de tecnología, ¿cierto? Yo lo enmarqué en dos escenarios. Siempre se han marcado mucho en el sector privado, que hay unas normas que nos llevan a pensar en el uso de la tecnología. Pero como mi experiencia se ha situado tanto en el sector privado, tengo que hablar de ellas innegablemente. Y entonces, las demandas de la tecnología en el sector privado juegan tres dinámicas muy importantes. Una son las necesidades comerciales, es decir, para las industrias en las que me he movido, que son educativas, financieras y comerciales, siempre se ha mirado la competencia como lo hace, siempre se ha mirado el referente internacional como lo hace, la multinacional. Entonces nos exige emplear tecnología para hacer mejor nuestros procesos y ser competitivos. Entonces ahí empieza a existir el reto por parte de del escenario comercial. Dos, las necesidades administrativas que van haciendo en todos los negocios, innegablemente una producción elevada de documentos, metro cuadrado, por ejemplo, en una ciudad como Medellín, que es notada que el metro cuadrado cada vez se hace más costoso y en muchas ciudades destacadas del mundo o aquí de Latinoamérica se hace tan importante, entonces se lleva conversaciones de, venga, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer con los documentos? Venga, pensemos sobre eso. Y terceras, unas necesidades financieras en torno a esto, ¿cómo ahorro? No, últimamente se ha escuchado un concepto de la austeridad, de reducir gastos, no solo en el Estado, las empresas también tienen esas conversaciones, ¿cómo hacemos más con menos? Y ahí entra las tecnologías a participar. Y lo uno con la archivística, porque nosotros unimos la archivística con la tecnología y garantizamos que estos tres elementos anteriores se cumplan, ¿cierto? Ahí es un poco el escenario o el contexto que nos lleva a pensar en el sector privado. Y hay un segundo que es muy conocido para nosotros los archivistas porque somos muy lectores de la norma. Eso sí, así está impregnado en nosotros. Yo traje varias, unas que a mi concepto nos pueden situar un poquitico. La ley 962 desde el 2005 nos está diciendo racionalicen trámites en el Estado, miren cómo lo simplifican. Y hay una circular que personalmente me llama mucho la atención, que es la circular externa 005, que es la política de cero papel. Me pareció muy interesante y hacía una investigación previa. En la India, en Estados Unidos y en muchos países ya se venía hablando de estas políticas de cero papel, nombradas de otra forma, pero ya se venían hablando. Y en Colombia, listo, se trajo el concepto y venga, empecemos a ver qué va a pasar con eso, cómo implementamos tecnología, cómo analizamos los procesos, cómo le damos una mejor experiencia a nuestros ciudadanos. Y
la pandemia también marcó unos presentes importantes y que creo que también dio apertura a que nacieran muchas más normas. Voy a situar una previa, que es la 2052, que me pareció muy interesante, que también invita a seguir racionalizando los trámites del Estado y le marca unos retos muy importantes al país, basado en el decreto que ya la reglamenta. Leía y analizaba y revisaba. Hay un reto muy importante que tiene hoy Colombia, lo voy a tropicalizar, que es para el 2030 digitalizar los 100% de los trámites del Estado y adicional marca unos periodos en el tiempo de entre 2 y 5 años que vamos priorizando cuáles son los trámites públicos más destacados y empiécemelos a automatizar, empiéceme a meterle tecnología, empiece a mirar qué hacemos sobre eso. Y es una directriz global a nivel de, pues, de las instituciones del Estado. Entonces, uno dice, güey, madre, tengo el reto en el sector privado y tengo el reto en el sector público y extrapolémoslo un poquito en el reto que tenemos nosotros como humanos o ciudadanos, que el WhatsApp, que el Instagram, que Bancolombia, que la aplicación de pagos, y somos llenos de aplicaciones y de temas, pero eso también traigo el contexto es para ya entrarme en los retos. Eso no es solo decir, vamos a hacerlo muy bonito, muy interesante, Nelly, y los que nos están viendo, esto nos plantea unos retos. Yo hoy traigo para ustedes 14 retos que yo a mi óptica observo, ¿cierto? El primero, hay que situar la tecnología en el contexto, en la necesidad, en lo que yo de verdad necesito. Ejemplo, si yo voy a adquirir una herramienta en una empresa textilera, yo porque estoy buscando una herramienta para un sector de construcción. ¿Qué pasa? Le venden una solución al gerente y le dicen que ya, esa es la respuesta correcta a sus necesidades. No, venga, sitúela en el contexto. Sí me sirve, sí me genera valor, sí tiene el alcance para las necesidades que hoy tengo en mis procesos internos. La implementación sí está acorde a la realidad y a las personas que trabajan conmigo. ¿Sí o no? Responde a eso. Entonces, me parece el primer reto, situarla en un contexto. Dos, de eso se viene hablando, yo creo que esto ya estamos cansados de escuchar esta palabra, pero hay que automatizar sin duda los procesos, las tareas cotidianas. Hace poquito yo veía una aplicación basada en inteligencia artificial que hace la captura completa cuando digitaliza el documento, me aplica los metadatos, me inicia flujos de proceso, me le da tiempos de retención, me le hace un montón de cosas basado en inteligencia artificial y uno dice, pues madre, entonces, ¿cuál es mi rol aquí? Sí, hay retos importantes que se están orquestando en otras esferas. En Europa, por ejemplo, ya hay una conversación muy importante allá que uno dice, bueno, ¿cómo automatizo procesos acá en Colombia, cierto? Y aquí en Latinoamérica también, porque no es una realidad ajena a otros países, ¿cierto? La tercera, que a mí me parece sumamente importante, yo la vivo todos los días. Yo, por ejemplo, trabajo en el sector automotriz y nosotros nos movemos casi en 15 aplicaciones. Hay una aplicación donde se factura, hay una aplicación donde se lleva el inventario, hay un CRM donde se tiene el cliente, hay un tema de nómina, hay un software de gestión documental, hay un software de seguridad, hay una aplicación para todo, sin desconocer que hay procesos manuales que todavía involucran soporte de papel. Venga, ¿cómo integro toda la información? ¿Cómo no duplico que Nelly y José David y los espectadores que nos ven que ya lo creé por aquí, que no lo tengo que volver a crear acá, que no necesito gestionar la información por aquí? ¿Cómo hago esa integración? Yo creo que es un gran reto que hoy tenemos, no solo dejárselos a los ingenieros, porque los ingenieros quizás nos den la plataforma, pero tiene que haber alguien que piense cómo lo hacemos mejor. Me encantaría una mirada archivística. Yo cada que me hablan, venga, integremos, aquí hay un API, aquí hay un dato, yo me meto como archivista, eh, participar de manera activa ahí en esos procesos de integración. No a nivel técnico, porque quizás nosotros no conozcamos los niveles técnicos, pero digamos que si yo necesito un número de cédula que ya se tiene en una aplicación, venga, yo lo traigo. Eso es integrar. Y no necesito tener temas técnicos, estoy diciendo, ayúdenme a integrar este dato con el otro. Y eso es hacer tecnología. Tecnología no solo se reduce en construir una solución, sino generar y mejorar los procesos, cuando hablo de tecnología, ¿cierto? Hay un cuarto, que me parece también muy ganador, muy actual,
Por ejemplo, en Colombia cada vez salen más normas alrededor del tratamiento de datos personales, cada vez están haciendo normas alrededor de la firma electrónica, están saliendo normas de la autenticación de los ciudadanos. Entonces uno dice, listo, a mi criterio, puedo estar equivocado, lo dejo al debate de los archivistas y de todas las miradas. Pienso que gran parte de la función de los documentos es hacerme acuerdos entre terceros, es decir, cliente, proveedor y empleado o ciudadano y el Estado, que me garanticen ese acuerdo que yo hice, de condiciones, de acuerdo, de lo que sea. Entonces hoy, vemos, por ejemplo, en el caso colombiano, tenemos firmas manuscritas y huellas para autenticar un documento y decir, yo, José Davinelli, autorizaron estar en una grabación de este estilo, ¿cierto? Pero listo, ya existen firmas electrónicas y me dice, venga, yo coja el documento, fírmelo electrónicamente y chao. Si está en Estados Unidos, en Titirí, donde sea, fírmelo. Oiga, ¿y cómo administramos ese soporte en electrónico? ¿Y a dónde lo llevo? ¿Y cómo tengo la estructura digital? ¿Y cómo garantizo que nadie me modifique ese documento que firmé? ¿Cómo está encriptado? ¿Cómo no? ¿Cómo está el código? Bueno, una serie de conversaciones y de retos ahí sumamente valiosos que uno dice, venga, venga, hablemos ahí, venga, conversemos, venga, participemos en el debate y construyamos también conocimiento, ¿cierto? Entonces, ahí voy situando cuatro retos de los que he querido compartir y voy a seguir. Dale. Hay uno que también, sin duda, a mí me inquieta y es que ahora la tendencia está muy basada al dato, ¿cierto? Entonces ya todo es el dato porque con el dato construyo el documento. Ejemplo, tengo la factura electrónica, entonces yo ya no necesito el documento, sino el número de factura, el valor y el proveedor. Y con eso es lo que para el negocio es esencial. Y la fecha de pago, digamos, cualquier cosa. Pero así tengo muchos datos producidos en la organización que tengo que normalizar y estandarizar. Nosotros los archivistas, y yo planteo ese nuevo debate, hemos pensado también mucho en el documento, pero el metadato que, el dato que conserva, yo qué puedo operar a partir de ahí, qué puedo hacer. ¿Qué tal si también cuidamos el dato? ¿Qué tal si también traemos la conversación en, uy, venga, todos los apellidos deberían estar así, todos los nombres deberían estar así, todas las referencias deberían estar normalizadas para que al momento de pintar y sacar informes, pues sea mucho más fácil para todos. Y sería una nueva cancha en donde el archivista juega un papel y uno dice, ve, qué interesante participar ahí. Yo lo pongo en la mesa porque para mí es un ejercicio que me puede generar también una nueva mirada, un nuevo rol, una nueva participación en el ejercicio profesional y que me parece que es un reto muy acertado para la realidad que hoy vivimos a nivel tecnológico, ¿cierto? Sin duda, hay otro que nos va a impactar a todos. Hay cambios normativos, por ejemplo, Colombia, que es uno de los países más cambiantes a nivel normativo, pero sé que también hay, hace poquito, también leía la realidad que tiene Perú en el Archivo General de la Nación, que está en el subterrado del edificio, en el edificio de justicia, y que tiene un montón de documentos allá guardados no en las mejores condiciones y que por medio de una sanción que hizo el Palacio de Justicia hizo retirar a la gente y bueno, y gestionar un montón de presupuestos para administrar los archivos, como para decir un ejemplo de los cambios normativos que pueden ser positivos, pueden ser negativos, y que hoy nos sitúa, por ejemplo, a Colombia a unas conversaciones muy importantes. Hoy estamos hablando del tratamiento de datos personales en Colombia. ¿Cómo acepta Nelly que llegue, por ejemplo, vuelvo a situar el caso en el de trabajo? Yo trabajo en el sector automotriz. ¿Cómo Nelly acepta que cuando le vendamos un vehículo podamos acceder a su información financiera? Nelly, ¿cuáles son sus activos y sus pasivos? Es decir, usted qué tiene y qué gana y dónde lo tiene. Dígame con quién vive, dígame su lugar de residencia, permítame, yo la valido en listas negras si usted no tiene nada. Entonces, hay un montón de conversaciones alrededor del dato que el documento juega un papel esencial. Ese acuerdo, ese documento que dijo que Nelly José David, la empresa, tenemos que actualizar y comprometernos de que lo vamos a hacer a cabalidad, entra ese cambio normativo también a hacer nuevos retos para la tecnología. La facturación electrónica.
Yo creo que a todos los archivistas esto nos ha tomado por sorpresa y nos ha dicho, bueno, ¿qué va a pasar con la facturación electrónica? Hay un correo, voy a hablar del caso colombiano, pero sé que Colombia se inspiró mucho en el caso mexicano, que de ahí sacó muchos elementos. Entonces, hay una factura electrónica recibida en un correo electrónico y a partir de ahí crúcela con una orden de compra e ingrese la ARP. Eso suena muy rico, eso suena una belleza, pero vaya, pues móntelo, estructure el robot, analice un correo electrónico que le reciba todas las facturas y empiece a revisar cómo le metemos tecnología a eso. Y obvio, cuando yo hablo de una orden de compra, estoy hablando de una empresa que está bien estructurada. Y recordemos que en Colombia el mayor volumen es de empresas son pymes o medianas empresas o empresas emergentes. Entonces uno dice, ¿cómo estarán estas empresas que son pocas personas o son 200 personas, pero solo piensan en vender y el proceso administrativo queda cojito? ¿Cómo gestionamos todas esas facturas electrónicas? Otra vez, retos basados en tecnología. Entre usted, participe, archivista, mire cómo me radica la factura y automatíceme el flujo de proceso. La pregunta es, ¿queremos participar o no? ¿Me hago a un lado o dejo al ingeniero que le haga al ingeniero y yo sigo haciendo mis actividades cotidianas? En lo personal, no. Pienso que hay que estar ahí, un rol muy activo, métase y busquémosle una solución entre todos, miradas holísticas, multidisciplinaria y miramos qué hacemos. Y la última, que estoy por ejemplo en ese trámite, lo traje, que es la cédula digital en Colombia. Ya venimos hace, no sé, 1 o 2 años hablando sobre la cédula digital, que próximamente va a reemplazar el pasaporte, que va a ser un expediente digital de ciudadano donde nos van a empezar a quedar documentos allí. Entonces uno dice, bueno, ¿será que en algún momento, como se lo escuchaba hace poquito, hasta mi cédula me permitirá firmar de forma electrónica? He escuchado de pronto algunas teorías al respecto. Entonces uno dice, cambios normativos que impactan la archivística, que hay que participar en el debate. Que esos son los que, por nombrar algunos, mañana pueden ser otros, rol activo en estos nuevos retos de la tecnología para empaparnos y estar en vanguardia. Y no desconocer uno de los últimos que creo que a todos ya lo estamos viendo con fuerza, la inteligencia artificial, sin duda, está llegando a tomar fuerza en cada uno de los ejercicios laborales, la robotización de los procesos, son retos muy importantes en donde su uso regulado y consciente, hay que entrar a participar, hay que estar en el debate, hay que actualizarnos. Por ejemplo, estaba viendo hace poquito yo, por ejemplo, en LinkedIn, Nelly, que sé que también te gusta y sé que los que nos están viendo también son muy activos en esas redes, yo sigo los archivos generales de los países de Europa, de allá, y me meto y los sigo y bueno, indago. Y estaba viendo que, por ejemplo, en Finlandia, si no estoy mal, estaban generando debates de la regulación de la inteligencia artificial los archivistas. Y yo decía, ¿y qué hacen ellos pensando eso? Pues me metí a leer un poquitico el artículo y están participando en las nuevas regulaciones normativas para empezar a decir qué vamos a hacer con la inteligencia artificial. Archivistas hablando de ese tema, yo decía, bacano, qué cuca, qué interesante. Eh, Participemos en ese debate. Yo me sueño algún día, quizás en 10 años que escuche esta grabación, Nelly, también haciendo país, también haciendo nuevos conocimientos, que no nos quedemos solo en trabajar, no nos quedemos solo en generar utilidad personal, sino que también construyamos país, construyamos nuevos conocimientos y apoyémosle a la sociedad para que lo haga, ¿cierto? Es un reto innegable de la tecnología, ¿cierto? ¿Te puedo aportar algo allí? Yo creo Claro que que es sí, un Nelly. reto, de hecho, pues no solamente para los archivistas, sino para muchísimos, yo creo que para todo el mundo. O sea, la inteligencia artificial viene a cambiarnos muchas cosas y creo que por responsabilidad con uno mismo es necesario revisar muy bien hasta qué punto. Am, Mi esposo es amante de todas las aplicaciones de inteligencia artificial que están saliendo y todos los días me da una noticia nueva. Imagínate que pude hacer esto, pude hacer aquello, imagínate que esto, bla, bla, bla. O sea, cosas hasta miedosas. O sea, miedosas en el sentido de están reemplazando
el humano en muchas cosas, o sea, hasta temas de terapias. O sea, tú le puedes preguntar a la inteligencia artificial, me siento triste, ¿qué me recomiendas? Y te contesta y te va sugiriendo cosas, o sea, una cosa miedosísima en el sentido de que si uno no sabe manejar ese tipo de cosas, pues puede generar cualquier tipo de riesgo en la juventud, en los niños, en personas que de pronto no tengan como esos filtros, ¿cierto? Para muchas cosas. Y quería que me aclararas algo que de pronto me confundí cuando hablaste de cédula digital, mencionaste pasaportes. Ahí me perdí. Sí, ¿Cómo es ve, eso? Cuéntame. estuve leyendo y que se busca que en el futuro esta cédula digital también sea el equivalente al pasaporte colombiano. Que en ese, porque uno descarga una aplicación de la cédula digital y ahí te queda la copia. Entonces, que esta también me pueda servir en algún momento, están aspirando a convertirse en el pasaporte. Y nosotros nos llevar ese pasaporte con sellitos que ya no ponen sellos, ya ser biométrico y reemplazarlo. Entonces, qué rico que un archivista esté participando de ese debate. Venga, miremos qué características tiene el documento, qué seguridad me da la aplicación, la fiabilidad, todos esos elementos que nosotros tenemos que evaluar como archivistas o como profesionales en ciencias de la información, porque también hay muchos profesionales complementarios para nosotros o que lo estudian. Participemos en ese debate del reto de la tecnología alineado al cambio normativo, porque pues ese es solo un ejemplo. Te Sí. podría traer aquí a este espacio varios. Sino que eso, el pasaporte, como si es algo que funciona a nivel nacional, puede ser una cosa más ambiciosa de poder, pues, porque no es solamente que digamos que Colombia que tenga que apuntarle a esto, o no sé si es que se está pensando también como que la aplicación sirva para conservar el pasaporte digital, pero sí es muy común que a uno le pida, mentira, no. Hay algunas partes que le piden presentar el pasaporte con el código de barras y en otras lo que tú dices, ya con el iris del ojo, pues simplemente lo pongo en una máquina y él lee mi iris y con eso ya me deja pasar y sabe quién soy yo, de dónde vengo, para dónde voy, absolutamente Ante todo. todo. Pero como el pasaporte, digamos que es ese documento de identidad entre países, significa que muchos países tienen que ponerse de acuerdo porque es el documento, no voy a decir universal porque no es del universo, es solamente la Tierra, pero sí es el documento pues que aplica para nosotros. Y lo de la cédula digital desde hace rato está en Colombia, de hecho yo creo que en el primer año que salió esto la saqué, la tengo digital y la tengo también física porque obviamente hay muchas partes donde no te la reconocen, pues cuando estoy en Colombia no te la reconocen digital porque hay personas que todavía no saben que es un documento válido, o sea, que Sí, goza de toda validez y autenticidad, pero no estamos todavía como muy preparados para esa conversación. Pero muy y, interesante y que al menos como archivistas sí estemos al tanto de todo eso que está sucediendo. y me vas a llevar al siguiente tema, Nelly, de los retos, porque hay uno que, por ejemplo, mi mamá me hace inspirar y son las brechas generacionales. Sin duda, hablar de tecnología, tú das un ejemplo muy claro. Necesito el físico para poder validar, sea por un trámite, sea por lo que sea. Yo lo alineé como en dos temas. Uno es la experiencia usuario para hacer esa experiencia de usuario, quiénes son mis públicos de interés, con quién me tengo que conectar. Entonces me voy a volver para la cédula digital, por ejemplo. Entonces tengo que garantizar que todos los países a nivel mundial me acepten mi cédula digital y mi pasaporte en una aplicación, o me emita el QR que tengo en el pasaporte, o me genere cualquier mecanismo para validar. Están todos los países en capacidad de eso. Ujú. Para hacer un ejemplo, entonces, hay experiencias de usuarios, hay unas brechas generacionales en el uso de la tecnología que indudablemente también hay que abordar. Eh, yo no sé, yo a veces veo a mi mamá, voy a hacer un caso pues más coloquial, más cercano a mí, veo a mi mamá haciendo una transacción por Bancolombia y es súper preocupada. Por Bancolombia me voy a referir a una aplicación donde uno tiene su saldo, que es uno de los bancos más destacados en Colombia, donde transamos y recibimos dinero. Y es uno de los bancos principales en Colombia, contexto, que tú sí, creo que lo haces en los videos, le das un poquito de contexto a los De Colombia. invitados de afuera. Entonces mi mamá es súper angustiada, ¿cierto? Por decir un ejemplo, entonces hay unas brechas generacionales en el uso de la tecnología que también precede un reto altísimo, porque no le puedo pedir a una persona que toda su vida ha trabajado con el documento físico, venga ya hágalo en esta aplicación, entre a dos clics y haga. Para nosotros, los que somos nativos tecnológicos, que venimos de una generación donde los dispositivos móviles casi que nacen con uno, es muy fácil.
pero representan una cantidad de población muy interesante que tengo que abordar en una compañía. Ejemplo, me voy a volver a mis casuísticas. Nosotros en el concesionario tenemos firma electrónica por voz. Los vendedores que más venden en nuestra organización son las personas que superan 45 años, Ah, porque tienen una cartera de clientes, le han venido a Nelly, al papá de Nelly, al papá, y bueno, y guardan una cartera y un histórico, y a estas personas son las que más tenemos que acompañar en estas transiciones tecnológicas y que tiene que ser tan ameno para la persona que tiene más de 45 años, 50, 60, como para mí que tengo 25, 20 años y estoy empezando en el rol comercial, por decir cualquier ejemplo. Ahí la tecnología tiene que estar pensada en los dos mundos, igual que la gestión documental, igual que la archivística. Si yo tengo un repositorio digital de información que cualquier persona pueda acceder de manera fácil, ágil, de manera intuitiva, que visualmente sea agradable, que conecte a la persona. Hay otra cosa que yo me gusta mucho tocar en mi tema porque yo me gusta mucho la diversidad. Siempre hemos pensado que todo está pensado para las personas que escuchen y hablan y vean, pero no podemos desconocer que hay poblaciones que no pueden ver, que no pueden escuchar, que no pueden hablar. Entonces, cómo estas nuevas tecnologías también nos acercan a esas personas. Otras nuevas conversaciones también que hay con los lenguajes. Colombia es un país y sé que los de Latinoamérica tienen poblaciones indígenas también que están manteniendo sus lenguas nativas. Como también eso también hace parte del reto de las nuevas tecnologías, incorporar esos elementos que obviamos, porque es que aquí en Colombia todos hablamos español, ¿no? No todos o todos hablamos somos español. de esta era y ya, o todos Entonces, estamos no, en el centro del país con tecnología mm, y nacimos digitales, que eso es algo que te quería complementar ahí, además de la población con criterio diferencial, pues que está de hecho mencionada en la ley de transparencia, tanto por un lenguaje distinto al español, como también pues por pues por condiciones diferentes, como las que dijiste, unas capacidades diferentes, digamos que nosotros también tenemos personas que están alejados del centro del país y que probablemente en esas zonas tan apartadas no llegue el internet de la misma manera, no tengan acceso a los mismos recursos que de pronto quienes están en el centro del país por diferentes condiciones climáticas, económicas, de medios de transporte, de una cantidad de cosas y eso también genera una brecha. Entonces, de hecho, pues en el curso de transparencia que yo doy en La Salle, una de las cosas que más trabajamos son los usuarios y es pensemos los servicios de acceso a la información en todo tipo de usuarios, porque estamos en un momento de la historia donde convergen muchas generaciones, muchos gustos y donde digamos que el tema del acceso a la información como derecho fundamental es para todos. O sea, no importa en qué condición estás, el color de tu piel, la religión, la ideología política que tengas, no importa si vives en la montaña o vives en el mar, no importa nada de eso. Tú tienes el mismo derecho y yo como gobierno te tengo que garantizar ese derecho. Esto hablándolo en el sector público, pero en el privado, pues lo que tú decías, aunque lo que lo mueven es la competencia y los clientes, también es, si yo quiero ampliar mi gama de posibilidades, tengo que pensar en todo tipo en de todo. usuarios. Así es. Se extrapolan las conversaciones o se llevan a otro nivel. Así es. A mí me gusta mucho hablar de estos temas, Nelly, me mueve También. porque sé que son conversaciones actuales, son conversaciones que hoy en este espacio, conversatorio archivístico, obvio, lo teníamos que traer, poner en la mesa, pero sin duda tienen que ser conversaciones cotidianas. Cotidianas entre colegas, cotidianas entre agremiaciones, cotidianas en redes sociales, de forma sana y positiva, ¿cierto? Y hay otro, voy a continuar, Nelly, como me dice, ahí si nos vas a dar No, otro aporte. Ahí, hay algo que a mí me ha inquietado también mucho en el reto de las nuevas tecnologías y es la conformación del expediente. A mí me ha inquietado un poquitico que nosotros recibimos información de miles o de varios canales y diversos medios. Me explico. Voy a vender un carro, me voy a volver a situar en el ejemplo. Piensen todos, están conmigo, todos están comprando un carro, ¿sí o qué? Usted me manda la cédula por el correo. Yo le emito la cotización por el CRM. Le facturo por factura electrónica y le llega al correo. Le genero los recibos de caja y me queda el vouchercito de la tarjeta de crédito suya. Me llega una declaración de importación de la marca.
tengo que mandar un formulario del tránsito al tránsito. Entonces, empiezo a recibir un montón de documentos de diferente fuente y medios de producción que tengo que conformar para garantizar que a mí me quede una historia de algo que pasó, que es en un caso de esto, una venta de un vehículo. Asimismo, podríamos pensar en una historia laboral que es cercano para todos nosotros. Asimismo, podríamos pensar en un soporte de contabilidad. Bueno, que en donde conformo varias unidades que están en diferentes medios. Ahí también hay un reto. ¿Cómo dejo en un único repositorio, sin duplicidad de información, auténtico, claro y que me conforme? Esa unidad documental que en la teoría tradicional me conforma una subserie y una serie, ¿cierto? Ahí también hay un reto importante, cómo conformo esos documentos y dejo toda una trazabilidad completa de una venta, de un proceso judicial o de todo lo demás. Ahí también hay un reto en las nuevas tecnologías que tenemos que abrir en la mesa, expandir el conocimiento o crear conocimiento, que es algo que también me apasiona y me gustaría y me la va a meter a crear nuevos conocimientos sobre qué va a pasar ahí, ¿cierto? Hay un tercero para como cerrar este cuadro de retos de las nuevas tecnologías sobre los fondos acumulados digitales. Es un término que he visto que han acuñado por ahí, no es mío, veo que lo han traído varias veces a la mesa, y es que el fondo acumulado tradicional que nosotros hablábamos en archivística ya lo migramos a los nuevos dispositivos. Yo quiero hacer una analogía, pensemos en las fotos. Yo, por ejemplo, en mi celular tengo 5.000 fotos. Yo no sé cómo están agrupadas, por ahí me dicen que por día la agrupa el sistema y ese es un método de agrupación, que por allá el celular puede agruparla por personas y hasta ahí sé yo. Hay un cúmulo de información digital muy alta en todos nosotros y en las organizaciones, información guardada en los dispositivos de los colaboradores, que hay que mirar qué hacemos con esa información, cómo la regulamos, cómo la estructuramos, qué instrumentos archivísticos traemos a la mesa para poder intervenir esos fondos acumulados y guardar la información que es esencial para el negocio. Yo soy uno de los partidarios que no todo se guarda. No todo se puede guardar. Para eso hay una valoración que yo creo que es uno de los elementos más bonitos que nosotros tenemos como archivistas, que estamos en la capacidad de valorar la información y determinar qué documentos son esenciales para el negocio y cuáles no. Y eso mismo, llevarlo a todos los roles y cargos de una organización. Yo, obvio, estoy hablando de un contexto privado, ¿cierto? Pero sé que esta misma realidad le aplica al sector público, porque estoy hablando con ciudadanos y personas, ¿cierto? Entonces, abordar ese reto de los fondos acumulados digitales. Y por último, que yo creo que también te lo he escuchado mucho a ti, Nelly, en los diferentes espacios de participación, esos conocimientos multidisciplinarios. eh, y algo que también vi en una materia, que es gestión del conocimiento, que me gustaba mucho el profesor cuando nos hacía la separación entre qué hace especial a la inteligencia artificial de un profesional. Y él nos decía, es que la inteligencia artificial es generalista, sabe todo, usted sabe archivística. De verdad. Pero bueno, ahí no supera la inteligencia artificial, pero también tengo humanos que me pueden complementar mis miradas para yo tener una visión más generalista. Entre una visión sea más nutrida de conocimiento, nutrida de miradas, yo creo que más interesante se vuelve, más enriquecedora se vuelve. Entonces, eso siempre va a ser un elemento clave. Yo lo traje para los retos, pero porque para mí es transversal a todo, para todo el ejercicio archivístico, siempre el conocimiento multidisciplinario en todas las ramas, entendiendo que la archivística es transversal, es una columna que pasa por todos los escenarios, es un río que atraviesa, es un río Magdalena que atraviesa todo Colombia, por decir un ejemplo. Entonces, entrar ahí a esos nuevos retos de las tecnologías, les quería compartir como esos retos en este segundo espacio. Ya me voy a ir como para las conclusiones, Nelly, no sé ahí si quieres Sí, te dar una quiero. cuñita. Sí, con relación a los conocimientos multidisciplinarios, es muy importante, digamos, que tengamos claro que a veces tampoco es que tengamos que saber de todo, sino también saber quién sabe, ¿cierto? Y eso lo, digamos que lo acompaño de algo que yo he defendido mucho y es el trabajo colaborativo.
Y por ejemplo, en la primera en uno de los primeros retos que mencionaste, donde hablabas de la integración, o sea, voy a relacionar esos dos, de la integración entre software, por ejemplo, ahí el tema de yo cómo pongo a conversar diferentes áreas que tienen propósitos distintos, que tienen herramientas tecnológicas diferentes con fines distintos, cómo las integro para que ellas vean que realmente no están trabajando aisladas, que probablemente tomen datos o información cada una desde obviamente desde su razón de ser, pero que se pueden articular entre sí. Y eso significa que yo como archivista, por ejemplo, debo tener la capacidad de poner en la mesa a varias personas de diferentes áreas con diferentes conocimientos y que todos veamos un mismo asunto, ¿cierto? Y es, listo, aquí el tema es cómo garantizamos el acceso a esta información, cómo garantizamos que la vamos a organizar y que la vamos a conservar por unos tiempos determinados. Entonces, cada uno desde su perspectiva comienza a decir, a mí me parece que, yo pienso que lo podemos hacer por este lado, y eso es súper ganador. Siempre he dicho, yo creo que en todas las grabaciones que he tenido con todas las personas hemos llegado a la conclusión que juntos somos más, que no podemos trabajar solos, que necesitamos de otros y que yo como archivista, que por eso yo amo también ser archivista, es que como tengo que ver con todo el mundo, por lo que tú decías, soy transversal, entonces yo aprendo de muchas cosas al mismo tiempo, pero puedo aprender de manera superficial para al menos saber, ok, qué es una base de datos, qué es un dato, qué es un motor, o sea, que son muchos conceptos básicos y yo eso como lo integro a mi conocimiento archivístico, ¿cierto? Para poderme bajar o subir, no sé, mejor dicho, poner al nivel del lenguaje técnico del otro profesional y que él sepa que lo que él está llamando de una manera para mí es otra, pero estamos hablando exactamente lo mismo. Entonces, el reto que tú dices, pues todos los retos me parecen súper, obviamente, necesarios considerar es necesario considerarlos todos, pero ese de conocimientos multidisciplinarios es como, ok, si yo necesito conversar con este tipo de profesionales, ¿cuál debe ser mi lenguaje para que él me entienda? Y no me sigan aislando porque yo solamente hablo de tablas de retención documental, de que tiene que cumplir la norma, si no va a haber una sanción, entonces, y no me bajo de ese mismo discurso de siempre, ¿cierto? Yo me puedo volver un aliado súper estratégico, o sea, de hecho, pues aquí me puedo quedar hablando de todos los retos que diste, pero no. Aquí el protagonista del show eres tú, por supuesto, pero todos súper acertados. Así es. Pero Nelly, ve, ahí como mirando un poquitico de la dinámica de lo que ha tenido en conversaciones archivísticas, yo quisiera que las conclusiones las hiciéramos los dos. Yo voy a Ok. empezar para que cerremos también un poquitico el espacio, vamos enlistando un poquitico de lo que conversamos hoy, que sé que traíamos un tema y personalmente lo preparé, lo estudié, lo traje para ustedes y hablar, y es para mí una conclusión importante. Voy a citar algo que me inquietó mucho estos días, que lo tomé de la página nacional de competitividad en Colombia, que por ejemplo, en el 2022 Colombia ocupaba el puesto 63 de 132 países en el índice global de innovación. Y en el de tecnología, en el 2022 ocupamos el puesto 87 de 132 países. O sea, hablando de brechas, hablando de retos, una conclusión importante que yo llego es que Colombia todavía sigue muy relegado, sigue con o como lo queramos ver. Yo lo veo como una oportunidad para hacer, una oportunidad muy interesante para hacer, para construir, en donde todas las carreras son bienvenidas y yo quisiera que los archivistas, como lo que soy, como lo que me formé, también participemos en un rol muy activo buscando esas oportunidades. Y hay un dato que me pareció sumamente ganador y como que me dejó plop en la cabeza, y es que, por ejemplo, en Colombia, el 96% de los investigadores se centran o están asociados al sector educativo. Mientras que en los demás países que conforman la OCDE, que son 38 países o más, que entre ellos está China, India y muchos países también destacados, la mitad se encuentra en el sector privado, también haciendo conocimiento, también haciendo investigación, pero pensadas para esas realidades de las industrias. Entonces, a mí eso me explotó un poquito la cabeza y me hace reflexionar sobre si los archivistas, aunque yo creo que nosotros sí tenemos una participación alta también en el sector privado y público en la generación de conocimiento, pero me hace pensar si nosotros entramos a esa generalidad o no, si solo construimos desde la academia o también construimos desde el sector privado. Entonces, quedo como con esa conclusión
la asocio con reto, la asocio con contexto, que me hace pensar que hay que tener un rol más activo, pensado no solo en los procesos de educación, en la generación de conocimiento, sino materialice el conocimiento. Hágalo, materialice, muestra cómo se hace. Creo que es un reto importante que tenemos con Colombia. Respeto la fuente, ahí se las dejo para ustedes, respetando como buen archivista de dónde viene la información. Eh, que me sirve a mí como conclusión final, Nelly, de lo que he compartido hoy con ustedes. Ahí sí te dejo a vos, que sé que te gusta también, concluir Sí, un poquitico sobre los Fernando, espacios. pero sabes que eso tiene mucho sentido. No, no es que esté yo de acuerdo, por supuesto, con estos indicadores, ese porcentaje en Colombia, pero tiene mucho sentido con la forma como funciona hoy en Colombia, digamos que la inversión que hace el gobierno con relación a la investigación. De hecho, una de las cosas, porque muchas cosas me motivaron a mí a abrir este canal, es justamente visibilizarnos y generar de aquí más conocimiento, ¿cierto? Que a partir de la experiencia. Porque yo no sé, tenemos un concepto, no me voy a atrever a calificarlo si bueno o malo, pero que el único conocimiento válido es a partir de investigaciones, aplicando el método científico de investigación súper ortodoxo y que prácticamente solamente personas que estén vinculados a la academia, ya sea en rol de estudiante o de profesores, digamos que son quienes pueden generar este tipo de proyectos, por muchas razones, ¿cierto? Entonces, tú no puedes publicar un artículo porque sí, eso tiene que pasar por un proceso de investigación, tienes que presentarlo, bueno, lo tienen que evaluar y yo estoy de acuerdo con que haya, obviamente, digamos que todo un tema de evaluación y que no se convierta pues en un Wikipedia o rincón del vago, que cualquier persona dice algo y ya puede ser la cosa súper reconocida, pero sí que hayan otro tipo de espacios donde el mismo gobierno y pues también el sector privado, digamos, que promueva la investigación y eso requiere tiempo. Es que la cosa es que eso requiere tiempo. Y lastimosamente, digamos que Colombia es un país de recursos bajos donde uno el tiempo lo emplea en un trabajo que le genere recursos para sobrevivir. O sea, uno no se puede, uno no tiene las necesidades básicas resueltas para decir, a mí no me van a pagar por investigar, pero yo me voy a sentar un rato a leer, a investigar y a generar aquí un super artículo con todo lo que estoy leyendo durante estos 6 meses porque tengo el tiempo. No, en Colombia, voy a hablar de Colombia, que es lo que conozco, digamos que de primera mano, pero probablemente es la realidad de muchos países. Pues nosotros tenemos que invertir nuestro tiempo en generar recursos. Y como no se paga por hacer investigación, al menos no a las personas que no estén en la academia, ¿quiénes son las personas que pueden investigar? Los profesores vinculados a las diferentes universidades, obviamente que tengan unos posgrados ya avanzados de maestría, doctorado, postdoctorado, pero normalmente una persona del común y corriente no se puede dedicar a hacer este tipo de cosas. Entonces, digamos que yo lo veo como un círculo vicioso, o sea, no tengo tiempo para investigar y generar más conocimiento, por lo tanto tampoco puedo salir de ese círculo porque no lo estoy haciendo para poder mejorar mis condiciones de vida, y bueno, etcétera, etcétera. Yo sé que esto lo ven algunos profes míos, compañeros y todo eso, y que puede que para algunos les genere cierta cosa, pero por ejemplo, ahí vuelvo al tema de por qué abrí el canal, es como ok, hay muchas cosas muy buenas que se están haciendo en muchos sectores de la sociedad, al menos desde mi profesión, ¿cierto? Como archivistas, hay muy buenas experiencias. Hay personas, de hecho, que manejan muy bajo perfil, pero que han hecho cosas fantásticas, que son dignas de mostrar para que otros los tengan de referente y de hecho para que se conecten entre sí, porque digamos que el conocimiento no solamente se transmite a partir de la publicación de un artículo científico para que alguien acceda de lo de un libro, también puede ser a través de, venga, mi experiencia. Yo soy de una empresa dedicada pues a lo automotriz, ¿cierto? En el sector automotriz implementé este tipo de software, este tipo de mecanismos y sirvió y puede que a otra empresa también le sirva ese mismo modelo, ¿cierto? Y digamos que se pueden generar unas conexiones. Entonces, de hecho, el canal también fue creado con ese propósito. O sea, no solamente se pueden hacer conferencias o conversatorios en eventos académicos así súper grandes, súper play, incluso algunos con costo, sino que ahorita también podemos aprovechar las nuevas tecnologías, abrir un canal de YouTube
invitar personas a que cuenten sus cosas y que digamos que quien se vea identificado con cosas acá lo pueda tomar, se puedan contactar entre ustedes y puedan seguir generando más conocimiento, ¿cierto? Sin que tenga que mediar una cantidad de protocolos de por medio, ¿cierto? Entonces, digamos que el objetivo también era eso, supongo que eso tiene mucho sentido por todo lo que yo acabo de mencionar. Obviamente estoy hablando también desde la perspectiva que yo tengo, o sea, desde lo que a mí me ha tocado ver y vivir, sin entrar en muchos detalles, entonces puede que, digamos que ya se estén desarrollando otras cosas que no. Otra cosa que yo quería como complementar allí, el tema de la integración, por ejemplo, ahorita que hablabas, porque a mí la integración me encanta, la integración entre el software y la interdisciplinariedad y el trabajo conjunto, pero en el tema de integración de software, por ejemplo, algo importantísimo allí, perdón, es que yo puedo optimizar muchos recursos si integro diferentes sistemas de información. De hecho, puedo minimizar muchos riesgos de error, de cometer errores. Nosotros en una empresa privada, la última que trabajé, por ejemplo, estábamos integrando, creo que era el CRM de la empresa con el software de contabilidad y estoy tratando aquí de hacer cuentas, no me acuerdo porque pues hace ya 2 años salí allí, pero eran varios, incluso también los empleados, tú mencionaste casi que los tres grupos de interés más importantes que tiene una institución, que son los clientes, los proveedores y los empleados, y logramos como vincular muchos datos de tal modo que cuando se generaran otros flujos de trabajo relacionados con esos datos importantes de cada uno de esos tres, simplemente con ingresar un número de identificación, que puede ser en el caso de clientes y proveedores un NIT o una O cédula, cédula. y en el caso de empleados, si era pues la cédula o cédula extranjera, porque habían algunos extranjeros allí, pues simplemente él me traía todos los datos de nombre completo, eso y me los traía directamente desde la matriz. O sea, desde, por ejemplo, de los empleados, ¿quién se encarga? El área de nómina, porque ellos, digamos que sí tienen que tener los datos así súper limpios, porque es un tema de pagos, de nómina. Ujú. Entonces nosotros cuando íbamos a hacer algo que vinculara a un empleado, un workflow que vinculara a un empleado, pues automáticamente nos arrastrábamos los datos de nómina. ¿Con qué? Con un dato llave, que en ese caso es el número de la La cédula, que es cédula. único y irrepetible. Algunas empresas tienen código de empleado, bueno, eso puede variar dependiendo de lo que se vaya a hacer, uno puede hacer uso de qué, pero por ejemplo, ahí a lo que voy es que eso disminuye errores y algo muy importante es la inmediatez de la información. Hoy en día, digamos que yo creo que de tantas cosas que tenemos y la alta gerencia y también porque las generaciones de los nuevos gerentes son generaciones ya de personas millennials o por ahí entre los 30 y los 40, entonces ellos quieren coger el celular y encontrar la información a la mano Ok, inmediatamente, ¿cierto? No quieren estarse sentando en un computador de escritorio, ir a la oficina, no, quieren tener la información inmediata. Entonces yo como archivista, por ejemplo, puedo lograr que automatizar tantos procesos, de hecho, hasta la digitalización de un documento, tú decías, extraigo unos metadatos, los pongo en un contexto, ellos alimentan una base de datos también y puede generar gráficas, indicadores, una cantidad de cosas que en tiempo real le dé respuesta a los gerentes de cada uno de los procesos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el gerente de compras en aquella compañía, él quería saber cuántas órdenes de compra ya tenían una factura electrónica o no electrónica, no importa, una factura asociada. Entonces le hicimos órdenes de compra a estos proveedores, cuántos ya han cobrado. Ese cruce de información, él lo quería en tiempo real, él no quería que le pasaran el informe a la semana siguiente, no. Él quería estar ingresando en la aplicación y que él le mostrara de una vez en tiempo real. O quería saber de su equipo de trabajo, de los siete compradores, por ejemplo, quién tenía más facturas represadas sin pasarlas para pago y desde hace cuántos días las tenía ahí. Entonces, trabajar con datos es mucho más fácil que trabajar con documentos. Entonces, pero yo de dónde extraigo los datos, en ese caso, de los del documentos, documento. ¿cierto? En algunos casos puede ser un formulario electrónico que lo diligencia alguien de afuera, en fin, infinidad de posibilidades hay. La cosa es como reto, tú lo decías, yo como archivista, ¿cómo participo ahí? Y algo muy importante que dijiste, que para mí es súper fundamental, y siempre se los digo a todos mis colegas, estudiantes, lo que sea, usted siempre va a tener la posibilidad de decir, eso no me corresponde, yo ahí no me meto, eso que lo haga el otro, y yo sigo aquí foliando, quitando ganchos y bueno, y las tareas operativas que tenemos desde hace tantos años, o yo digo, venga, es que eso tiene que ver con información, todo lo que tenga que ver con información
yo soy la que me encargo de eso y venga, yo meto mi cucharada, de comillas, venga, yo digo, porque es que hay datos personales, ahí podemos vincular esto y podemos hacer aquello, hay tiempos de retención, hay disposición final, hay acceso a la información a ciudadanos, dependiendo de lo que se dedique la empresa. O sea, yo puedo intervenir y trabajar con eso y darle un toque muy distinto a lo que, digamos que a la imagen social que tienen de lo que es un archivista, pero eso depende de mí, eso depende de qué tan, digamos que tan preparado esté yo para ese tipo de cosas. Y para prepararme significa, tengo que leer, tengo que investigar, tengo que hablar con colegas, tengo que ver videos, tengo que hacer cosas para tener argumentos y poder decir, yo sí estoy preparado para estar en esta mesa de trabajo y tomar decisiones relacionadas con la información de la empresa, porque esa es mi razón de ser acá. Obviamente, dependiendo de la empresa que trabajes, o sea, hay muchas cosas de contexto que aplicar. Pero en general, yo creo que fuiste súper preciso, conciso y claro con los retos que tenemos. Probablemente a nuestros colegas les parece que hay más y si hay más, los pueden poner como comentarios acá, que sería muy bueno tener una lista de más retos que hemos tenido y que se nos han ido presentando. Y más que reconocerlos es, ok, ¿qué vamos a hacer con ellos, cierto? Ya sé que la inteligencia artificial me está respirando acá. ¿Cómo me estoy preparando? Pues es que uno a veces no sabe ni siquiera cómo prepararse porque, o sea, está así. Les digo, mi esposo todos los días me está contando algo nuevo y él está así súper sorprendido. Y eso que, digamos que él es un nativo digital porque nació en un espacio donde todo está automatizado hace mucho más tiempo que en Colombia y le sorprenden cosas. Ahora imagínense a nosotros cómo nos sorprende también que estén pasando muchas cosas, ¿cierto? Entonces yo creo que tenemos muchos retos por delante, pero también tenemos más oportunidades. Así es. Hay acceso a la información, nos podemos meter en Google, nos podemos meter a bases de datos de bibliotecas que están libres, de archivos, buscar muchas cosas, leer muchas cosas, ver contenidos, por ejemplo, como lo que estamos publicando acá, y con eso pues ir como preparándonos para lo que se viene, ¿cierto? Entonces, no Así sé, es. Juan, José David, si quieras decir algo Ve, adicional. no, para cerrar y complementarte un poquito la mirada, hay una, eh, como una teoría muy fuerte y es la teoría emergente, o sea, que todo va emergiendo y que uno tiene que reaccionar a medida que las cosas van pasando y que desvirtúa un poquito los planes estratégicos. Creo que es Alejandro, el que trabaja en Isagen, bueno, él está vinculado con eso y tiene una teoría sobre la estrategia emergente que yo considero que es una mirada muy positiva, porque a veces no hay que estar preparado, a veces no hay que planear a 5 años. No planeábamos el COVID, llegó el COVID y nos tocó, ¡pum!, meternos en estrategia. No pensábamos que iba a existir ChatGPT y que nos iba a empezar a responder un montón de cosas y nos tocó adaptarnos con él aquí en el cuello, sin en el cuello y empezar a hacer. Yo considero que también hay un reto de ir a medida que el mundo va avanzando, movernos con él, movernos con esa corriente. Y hay una segunda parte, uno de mis escritores favoritos, no sé si entra en la categoría de escritor, pero un gran conferencista que fue y metido en la academia, Stanislao Zuleta. En uno de sus libros, él hace mucho énfasis en el elogio a la dificultad. Gran parte de esos retos que hoy compartimos y hablamos tú y yo involucra dificultad, involucra no un panorama rosado, involucra mostrarte, involucra untarte, involucra decirte que te digan que no, involucra decirte que te equivocaste, que también por ahí hay un discurso reciente de un rector de unos graduados que los invitaba a equivocarse. Va a pasar todas esas cosas. Pero qué rico estar ahí, qué rico untarnos, qué rico coger ahí esa experiencia y de pronto puede funcionar y de pronto lo podemos lograr y podemos generar cambios. Entonces, quiero cerrar con esas dos premisas humanas que también nos puede conectar a estos retos, a estas conclusiones de llevar a ese ejercicio de los retos de las nuevas tecnologías. Sí, eso es lo único que nos va a permitir expandir el conocimiento. Bueno, muchísimas gracias, José David, por este espacio. Yo muy feliz que estés acá. Yo sé que muchas personas van a ver este video y se van a sentir igual que yo, digamos que muy emocionadas por poder conversar sobre estos temas, porque de verdad son necesarios, ¿cierto? No nos podemos ir quedando con todas esas cosas que vamos descubriendo o que queremos hablar y uno se queda a veces en la empresa donde está como con todo eso ahí, sino que hay que compartirlo con otros y que ese sea el espacio
justamente para ello. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Espero te tengan una Gracias. próxima oportunidad hablando de otro tema, que yo sé que tienes muchas cosas de qué hablar y yo sería feliz, sería muy feliz de tenerte acá también. Así que no, muchas gracias, Nelly. Ojalá sigamos con espacios como esto, ojalá sigamos con más alternativas que nos involucren a los archivistas a visibilizar más lo que hacemos, lo interesante que hemos construido país, a los que han hecho de toda la archivística normas, reconocerles también su labor porque ellos crearon las bases y que sigamos construyendo y haciendo, Nelly. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, espero estar en más episodios, en más capítulos, en más escenarios. Total.